As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discounts. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in March 31st, 2026. Imagina un hombre huyendo de su vida pasada, cargando culpa y miedo, hasta que encuentra a alguien que le ofrece una transformación completa. Pero lo que ocurrió después cambió no solo el destino de ese hombre, sino que también desafió toda la orden social de su época. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su historia fue preservada en una de las cartas más cortas e impactantes del Nuevo Testamento? Descubre ahora la increíble revelación oculta en la carta a Filemón, una historia de perdón, reconciliación y amor que continúa inspirando hasta hoy. La carta a Filemón es una de las epístolas más personales de Pablo y refleja el profundo impacto del Evangelio en un mundo marcado por desigualdades sociales. Escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, aproximadamente en el año 62 después de Cristo, ofrece una ventana a los desafíos y esperanzas del cristianismo primitivo. En ese tiempo, el apóstol estaba bajo vigilancia constante, pero eso no le impidió continuar su misión evangelística a través de cartas. La sociedad romana, donde esta historia se desarrolla, era extremadamente jerarquizada, y la esclavitud estaba en el centro de su economía y cultura. Millones de personas eran esclavas, y su condición era considerada natural e incuestionable. Sin embargo, el mensaje de Cristo, proclamado por Pablo y los apóstoles, confrontaba esta realidad, predicando que ante Dios no había diferencia entre esclavo y libre. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Pablo escribió esta carta como un llamado a Filemón, un cristiano destacado en Colosas, para que recibiera de vuelta a su esclavo fugitivo, Onésimo, ahora transformado por la fe. Sin embargo, el significado de la epístola va más allá de la relación entre los dos. Revela los fundamentos del Evangelio: amor, perdón e igualdad en Cristo. Es importante entender que este mensaje era extremadamente contracultural. En el mundo romano, el estatus social era inmutable, y la huida de un esclavo era un crimen grave, frecuentemente castigado con tortura o muerte. Pero Pablo, al intervenir en esta situación, apuntaba hacia un camino de reconciliación y transformación, desafiando los valores de la época. El cristianismo aún estaba en sus primeros años de propagación y enfrentaba muchos desafíos, especialmente por ser una fe que reunía personas de diversas orígenes y clases. Judíos y gentiles, hombres libres y esclavos, ricos y pobres, estaban unidos por el mismo mensaje de salvación. Esta diversidad, aunque hermosa, creaba tensiones que necesitaban ser resueltas a la luz del Evangelio. La carta a Filemón es un ejemplo de cómo estas cuestiones eran abordadas, con amor fraternal y la valentía de romper con los patrones sociales. El contexto también destaca la relación especial entre Pablo y Filemón. Filemón no era solo un líder en su comunidad cristiana, era un colaborador cercano de Pablo, alguien que probablemente fue convertido por el propio apóstol. Esto explicaba la libertad con que Pablo se dirigía a él, haciendo una solicitud que trascendía las convenciones sociales. La carta, por lo tanto, es más que un llamado. Es una invitación a que Filemón viva plenamente los valores del reino de Dios. En el mundo romano, donde la jerarquía era todo, el mensaje de la carta de Pablo era revolucionario. La idea de que un esclavo fugitivo podría ser considerado un hermano en Cristo desafiaba directamente las estructuras sociales de la época. Al escribir a Filemón, Pablo mostraba que el Evangelio no solo transforma individuos, sino también redibuja relaciones, convirtiendo el amor y el perdón en las bases de una nueva sociedad.
Filemón, a quien Pablo dirige su carta, era un cristiano de gran influencia en la ciudad de Colosas, ubicada en la región de Asia Menor. Convertido al cristianismo, probablemente por el propio apóstol Pablo durante su extenso ministerio en Éfeso, Filemón era conocido por su fe fervorosa y por su dedicación a la comunidad cristiana local. Pablo lo describe como un hombre cuyo amor y generosidad eran fuente de ánimo para otros creyentes, alguien que refresca los corazones de los santos. Filemón, capítulo 1, versículo 7. Esta descripción revela a un hombre cuya vida estaba marcada por la hospitalidad y por la práctica de la fe. Como hombre de bienes, Filemón abrió su casa para albergar las reuniones de la iglesia en Colosas. Este era un papel fundamental en el cristianismo primitivo, ya que los cristianos no tenían templos oficiales y enfrentaban persecuciones regulares. La disposición de Filemón para ofrecer su casa como lugar de adoración indicaba no solo su valentía, sino también su comprensión del llamado cristiano, de servir y liderar con el ejemplo. Su posición social y económica le daba influencia, pero usaba esa influencia para promover el reino de Dios. La carta también nos da un vistazo a la relación especial entre Filemón y Pablo. Pablo lo llama hermano amado y colaborador, títulos que indican respeto y una amistad basada en la fe. Esta cercanía permitió que Pablo hiciera una solicitud tan audaz, que Filemón perdonara y aceptara a Onésimo, su esclavo fugitivo, como un hermano en Cristo. Para Filemón, esto significaba un desafío profundo a su comprensión de justicia y autoridad. Además, Filemón era un ejemplo de cómo los principios del Evangelio podían vivirse, en un contexto de privilegio. Como alguien que tenía estatus y poder, tenía la oportunidad de demostrar cómo la fe cristiana transformaba no solo corazones, sino también estructuras sociales. Su respuesta a la carta de Pablo, aunque no registrada explícitamente en las Escrituras, sería crucial para mostrar el impacto del Evangelio en su vida y en la comunidad a su alrededor. Filemón representa un dilema vivido por muchos cristianos de su época: cómo alinear las normas culturales de un mundo profundamente dividido con los valores del reino de Dios. La carta de Pablo es un recordatorio de que el llamado cristiano a menudo exige valentía para desafiar las convenciones y abrazar la reconciliación y el perdón. Onésimo era un esclavo perteneciente a la casa de Filemón, lo que lo colocaba en la base de la pirámide social romana. Su condición reflejaba la realidad de millones de personas en la época, que eran tratadas como propiedad y privadas de derechos. Sin embargo, la fuga de Onésimo representaba un acto de rebeldía que lo ponía en gran riesgo. Según las leyes romanas, un esclavo fugitivo podía ser capturado, torturado o incluso ejecutado. Su decisión de huir, por lo tanto, era un acto desesperado, pero también cargado de significados que iban más allá de la supervivencia. Aunque los detalles sobre su fuga no se proporcionan en la carta, es posible inferir que Onésimo buscaba más que solo libertad física. Él buscaba un nuevo comienzo. Sin embargo, su fuga lo llevó a Roma, una ciudad gigantesca y llena de peligros para un esclavo fugitivo. Allí, de manera providencial, encontró al apóstol Pablo. Ese encuentro sería el punto de inflexión en su vida, pues lo llevaría a una transformación espiritual profunda. En Roma, Onésimo encontró no solo un refugio, sino también un mentor y padre espiritual. Pablo, al discipular a Onésimo, le presentó el Evangelio de Cristo, que no solo perdona los pecados, sino que también redefine la identidad de una persona. Para Onésimo, esto significaba dejar de ser solo un esclavo fugitivo para convertirse en un hijo de Dios y un hermano en Cristo. Esta nueva identidad desafiaba directamente la visión del mundo de su época, que lo veía como nada más que propiedad. La carta de Pablo a Filemón nos revela cómo Onésimo era estimado por el apóstol. Pablo lo llama «mi hijo engendrado en las prisiones», una expresión que refleja la relación íntima entre los dos.
Esta transformación no solo le dio a Onésimo una nueva vida espiritual, sino que también lo preparó para regresar a Filemón con valentía, sabiendo que su reconciliación sería un testimonio del poder del Evangelio. Onésimo es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para realizar sus propósitos. Su historia nos recuerda que en Cristo nadie está más allá de la redención y que incluso en las situaciones más desesperadas la gracia divina puede transformar vidas. La fuga de Onésimo no fue solo un acto de desafío a la autoridad de Filemón, sino una violación de las leyes romanas que regían la esclavitud. Los esclavos eran considerados propiedades de sus dueños y su fuga era vista como una afrenta personal y pública. La ley romana permitía castigos severos, que iban desde azotes hasta la crucifixión, dependiendo de la gravedad del crimen. La fuga, por lo tanto, era un acto de extremo riesgo que ponía la vida de Onésimo en gran peligro. Además, es probable que él haya llevado consigo bienes o dinero para sostener su viaje, lo que aumentaba la gravedad de su transgresión ante los ojos de la sociedad y de Filemón. Onésimo probablemente vagó por las calles de la grandiosa Roma tratando de mezclarse con la multitud y encontrar un nuevo comienzo. La ciudad, con su vastedad y anonimato, ofrecía un refugio temporal para esclavos fugitivos, pero también estaba repleta de peligros. El acto de sobrevivir como un prófugo no solo era difícil, sino también agotador. Sin embargo, en la providencia divina, fue en este escenario aparentemente caótico que cruzó el camino de Pablo, que estaba en prisión domiciliaria. No sabemos exactamente cómo ocurrió este encuentro, si Onésimo buscó deliberadamente a Pablo o si Dios los unió de manera inesperada, pero el hecho es que este encuentro cambiaría la vida de Onésimo para siempre. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Bajo la orientación de Pablo, Onésimo escuchó y aceptó el mensaje del Evangelio. Entendió que Cristo no solo liberaba espiritualmente, sino que también llamaba a los creyentes a vivir en integridad, confrontando los errores del pasado. Esta transformación interior le dio a Onésimo el valor necesario para enfrentar las consecuencias de su fuga. Sabía que al regresar a Filemón se enfrentaría a un juicio que podría ser severo, pero estaba dispuesto a obedecer al llamado de reconciliación y vivir según los principios del reino de Dios. La decisión de Onésimo de regresar no fue tomada a la ligera. Pablo, al discipularlo, lo preparó para enfrentar a Filemón no más como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esta nueva identidad era radical y desafiaba no solo las expectativas de Filemón, sino también las normas culturales de la época. Sin embargo, Onésimo sabía que, con la intercesión de Pablo y la gracia de Dios, podría buscar el perdón y la restauración de su relación con Filemón. La fuga de Onésimo, por lo tanto, no fue solo una transgresión, fue el inicio de un viaje que lo llevaría al encuentro de la gracia transformadora de Dios. Su historia nos recuerda que, incluso en las decisiones equivocadas, Dios puede redirigir nuestros pasos y llevarnos a la redención. El encuentro entre Onésimo y Pablo en Roma fue un punto de inflexión en la vida del esclavo fugitivo. Aunque el texto bíblico no explica cómo ocurrió este encuentro, es probable que Onésimo haya buscado deliberadamente a Pablo, sabiendo de su conexión con Filemón. Otra posibilidad es que, en su búsqueda de seguridad en la enorme ciudad de Roma, Onésimo haya encontrado a Pablo por la providencia divina.
Sea como fuere, este encuentro no fue solo un encuentro físico, sino espiritual, un encuentro con la verdad transformadora del Evangelio que cambiaría el destino de Onésimo para siempre. Colosenses, capítulo 4, versículo 9. En Roma, Pablo estaba bajo arresto domiciliario, pero continuaba ministrando, recibiendo visitantes y escribiendo cartas que impactarían la historia de la Iglesia. Cuando conoció a Onésimo, el apóstol vio más allá de la apariencia y la condición social del joven esclavo. Él vio un alma necesitada de redención y acogió a Onésimo como un padre espiritual. Bajo el discipulado de Pablo, Onésimo no solo entendió el Evangelio, sino que también comenzó a vivir su nueva identidad como hijo de Dios y hermano en Cristo. Pablo tenía un don especial para discipular a personas de orígenes diversos. Había transformado vidas a través de su predicación en sinagogas, plazas públicas y prisiones. Con Onésimo, Pablo trabajó para cultivar una nueva comprensión de la libertad que iba más allá de la libertad física. Para el apóstol, la verdadera libertad estaba en Cristo, y eso se reflejaba en la nueva identidad de Onésimo. No más un esclavo fugitivo, él era ahora un hombre renovado por la fe. La relación entre Pablo y Onésimo se volvió tan cercana que el apóstol lo llamó «mi hijo engendrado en las prisiones». Esta expresión de cariño e intimidad espiritual revela cómo Pablo se dedicó a Onésimo, enseñándole los principios del reino de Dios y preparándolo para su nueva travesía de reconciliación. Onésimo no era más definido por su pasado o por su condición de esclavo, sino por el llamado de Dios en su vida. Este encuentro transformador ejemplifica el poder del Evangelio de restaurar vidas y reescribir historias. Onésimo no solo encontró perdón, sino también un propósito. Su travesía apenas comenzaba, pero ahora estaba armado con la fe, el amor y la intercesión de Pablo para enfrentar el desafío de regresar a Filemón. La transformación de Onésimo fue el punto central de su viaje. Cuando encontró a Pablo, no solo conoció a un gran líder cristiano, sino que encontró el mensaje del Evangelio, que cambió completamente su visión de sí mismo y del mundo. Antes era solo un esclavo fugitivo, un hombre marcado por el miedo, la vergüenza y las consecuencias de sus acciones. Pero al oír sobre el sacrificio de Cristo, Onésimo se dio cuenta de que la verdadera libertad no dependía de su posición social, sino de la reconciliación con Dios. Pablo le enseñó que, a través de la fe en Cristo, él era ahora un hijo de Dios, un hombre libre en espíritu, incluso ante las cadenas del pasado. Esta transformación no fue solo espiritual, sino también práctica. Onésimo comenzó a ayudar a Pablo en su ministerio mientras éste estaba bajo arresto domiciliario. Se volvió útil cumpliendo el verdadero significado de su nombre, que en griego significa provechoso. Esta ironía se destaca en la carta de Pablo a Filemón, donde el apóstol menciona que Onésimo, antes inútil, ahora se había vuelto útil tanto para él como para Filemón. Este cambio revela el profundo impacto del Evangelio, que no solo redime el corazón, sino que también da un propósito renovado a las acciones de una persona. Pablo discipuló a Onésimo con paciencia y amor, ayudándolo a enfrentar su pasado. Para un esclavo fugitivo, regresar a su amo era un acto impensable, pero Onésimo, ahora un cristiano, estaba dispuesto a hacerlo. Esta disposición muestra cómo su transformación en Cristo le había dado valentía y convicción. Él comprendía que la reconciliación con Filemón era parte de su testimonio de fe y una demostración viva de la gracia de Dios. La nueva identidad de Onésimo también rompió con los patrones de la sociedad romana. Él ya no era solo una pieza en el sistema esclavista, él era un hermano en Cristo, igual a Filemón ante Dios. Esta nueva perspectiva desafiaba las normas culturales y mostraba cómo el Evangelio trascendía las barreras sociales, estableciendo un nuevo tipo de comunidad basada en el amor fraternal. Onésimo ahora veía su historia bajo una nueva luz. Su fuga no fue solo un acto de desesperación.
sino el inicio de un plan mayor, en el cual Dios usó su dolor y error para llevarlo al Evangelio. Su vida transformada era un testimonio de que, en Cristo, incluso las decisiones erradas pueden ser redimidas y transformadas en algo bello y glorioso. El papel de Pablo como mediador entre Onésimo y Filemón ejemplifica el corazón del ministerio cristiano. Pablo, que estaba en prisión domiciliaria, no tenía ninguna obligación de involucrarse en esta cuestión, pero eligió interceder por Onésimo. Como apóstol, entendió que el Evangelio no es solo un mensaje de reconciliación con Dios, sino también de reconciliación entre las personas. Su decisión de escribir a Filemón muestra su compromiso de vivir los principios del Evangelio en cada aspecto de la vida. La carta de Pablo a Filemón es un modelo de mediación cristiana. Comienza alabando la fe y el amor de Filemón, destacando sus virtudes y mostrando respeto por su posición como líder cristiano. Pablo no hace exigencias, sino que apela al corazón de Filemón, pidiéndole que tome su decisión como un acto de amor y no de obligación. Usa palabras que refuerzan la dignidad de todos los involucrados, tratando a Filemón como un amigo y a Onésimo como un hermano en Cristo. Además, Pablo se ofrece a asumir cualquier deuda que Onésimo haya contraído con Filemón. Esta oferta es un reflejo del propio Evangelio, en el cual Cristo pagó la deuda que la humanidad tenía con Dios. Al actuar como mediador, Pablo muestra lo que significa imitar a Cristo, colocándose en el lugar de Onésimo y asumiendo la responsabilidad por su restauración. El tono de la carta también revela la sabiduría y sensibilidad de Pablo. No ignora la gravedad de la situación o los derechos legales de Filemón, sino que apela a algo mayor, la gracia y el amor que Cristo demostró por todos. Pide a Filemón que vea a Onésimo no más como un esclavo, sino como un hermano amado. Este enfoque es un ejemplo poderoso de cómo el cristianismo desafía los patrones sociales y promueve la unidad entre las personas. A través de esta mediación, Pablo enseña que el perdón y la reconciliación no son solo responsabilidades individuales, sino un reflejo del carácter de Dios. Sabía que su intercesión podría transformar no solo la relación entre Filemón y Onésimo, sino también la comunidad cristiana en Colosas, mostrando a todos el poder del Evangelio en restaurar vidas y relaciones. La relación entre Pablo y Filemón era más que una conexión casual. Era una amistad profunda basada en la fe en Cristo y en el trabajo misionero. Filemón probablemente fue convertido por Pablo durante el ministerio del apóstol en Éfeso, una ciudad cercana a Colosas. Desde entonces, los dos mantuvieron una relación de respeto y cooperación. Pablo, que consideraba a Filemón un colaborador en el Evangelio, tenía plena confianza en su madurez espiritual y en su capacidad para tomar decisiones basadas en la fe. En la carta, Pablo se dirige a Filemón con palabras de cariño y aprecio, llamándolo hermano amado y colaborador. Reconoce las virtudes de Filemón, como su generosidad y hospitalidad, que eran evidentes en su disposición para abrir su casa para reuniones de la iglesia. Esta actitud era especialmente importante en un tiempo en que los cristianos eran perseguidos y necesitaban lugares seguros para adorar. Pablo valora estas cualidades, mostrando que reconocía a Filemón como un líder confiable y un ejemplo para los otros cristianos. Sin embargo, la carta también desafía a Filemón a dar un paso más allá en su fe. Pablo pide que acepte a Onésimo no solo como un esclavo arrepentido, sino como un hermano en Cristo. Este cambio de perspectiva exigía de Filemón una comprensión más profunda del Evangelio y una disposición para vivir de acuerdo con sus valores, incluso si eso significaba ir en contra de las normas sociales de su época. La confianza de Pablo en Filemón es evidente en sus palabras. Cree que Filemón no solo atendería a su petición, sino que haría aún más de lo que se solicitó.
Esto refleja la relación de mentoría y aliento que Pablo cultivaba con aquellos a quienes lideraba. No veía a Filemón solo como un seguidor, sino como un socio en el trabajo del reino de Dios, alguien capaz de demostrar los frutos del Espíritu en sus acciones. La relación entre Pablo y Filemón también es un ejemplo de cómo la fe cristiana crea lazos profundos entre las personas. No era solo una amistad basada en intereses comunes, sino una conexión espiritual que los unía como hermanos en Cristo. Esta relación fue la base para que Pablo pudiera interceder con tanta libertad, sabiendo que Filemón comprendería la profundidad de su petición. La petición de Pablo para que Filemón perdonara a Onésimo fue un acto de coraje y de fe. En la sociedad romana, un señor tenía el derecho de castigar severamente a un esclavo fugitivo. Sin embargo, Pablo no solo pide que Filemón perdone a Onésimo, sino que lo reciba de nuevo como un hermano amado. Esta petición era revolucionaria y desafiaba directamente las normas culturales de la época. Pablo sabía que el perdón no sería fácil para Filemón. Como un líder en su comunidad, Filemón podría temer que mostrar misericordia a Onésimo debilitara su autoridad ante los demás. No obstante, Pablo lo anima a ver la situación desde la perspectiva del Evangelio, donde el perdón es un reflejo del carácter de Dios. Él presenta a Onésimo como alguien que ya no está definido por su pasado, sino que ahora es una nueva creación en Cristo. El apóstol apela al corazón de Filemón, pidiendo que él vea a Onésimo no más como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Este cambio de perspectiva exigía de Filemón un compromiso con los valores del reino de Dios, por encima de las expectativas de la sociedad. Pablo sabía que este acto de perdón sería un testimonio poderoso para la Iglesia en Colosas y para todos los que presenciaran esta reconciliación. Pablo también se compromete a asumir cualquier deuda que Onésimo haya dejado atrás, mostrando su disposición de sacrificarse para promover la reconciliación. Esto hace eco del propio sacrificio de Cristo, que pagó nuestra deuda con Dios para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Al actuar de esta manera, Pablo no solo promueve el perdón, sino que también demuestra el amor sacrificial que es el centro del Evangelio. Esta petición de perdón no era solo sobre Filemón y Onésimo. Era una invitación para que toda la comunidad cristiana viviera los principios del Evangelio en sus relaciones. La carta de Pablo muestra que el perdón no es una opción, sino una marca esencial de la vida cristiana. El mensaje central de la carta a Filemón es el poder del Evangelio para transformar relaciones y promover la reconciliación. En sus palabras, Pablo revela que la fe cristiana no es solo una creencia espiritual, sino un principio activo que debe ser vivido en las relaciones humanas, especialmente en las más difíciles. La situación entre Filemón y Onésimo era una oportunidad para demostrar los valores del reino de Dios: amor, perdón e igualdad en Cristo. El apóstol deja claro que lo que está en juego no es solo la relación entre un señor y su esclavo, sino la capacidad de Filemón para vivir su fe de manera práctica y radical. Filemón capítulo 1, versículos 17 a 20. Pablo escribe de manera estratégica, combinando un llamado emocional, racional y espiritual. No ordena que Filemón perdone a Onésimo, sino que presenta una invitación para que él tome esta decisión voluntariamente, como un acto de amor y obediencia a Cristo. Pablo reconoce que, en el sistema romano, Filemón tenía todos los derechos sobre Onésimo, pero recuerda que en el reino de Dios estos derechos son transformados. Desafía a Filemón a ver a Onésimo no más como propiedad, sino como un hermano amado, igual en valor ante Dios. Además, Pablo usa la carta para ilustrar el corazón del Evangelio. Cristo intercedió por nosotros y pagó nuestra deuda para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. De la misma manera, Pablo intercede por Onésimo y se ofrece a saldar cualquier deuda que él tenga con Filemón.
Este acto refleja el sacrificio de Cristo y demuestra que el perdón no es algo que se da porque el otro lo merezca, sino porque Dios nos llamó a vivir de acuerdo a su gracia. El mensaje central de la carta no se limita al contexto de Filemón y Onésimo. Resuena en todas las épocas, mostrando que el Evangelio es la base para la reconciliación en un mundo dividido por diferencias sociales, económicas y culturales. La idea de que todos somos iguales en Cristo desafiaba las normas de la sociedad romana y continúa siendo un llamado para la Iglesia moderna a vivir los valores del reino en un mundo fragmentado. La carta a Filemón es un recordatorio de que el amor cristiano no es teórico, sino práctico. Exige acciones que a menudo desafían las convenciones sociales y las expectativas personales. Al apelar al corazón de Filemón, Pablo enseña que la fe genuina se manifiesta en el perdón y en la disposición de tratar a los demás con la misma gracia que recibimos de Dios. En la sociedad romana, el concepto de perdón era limitado y frecuentemente asociado a la debilidad. La cultura dominante valoraba el honor, la autoridad y la obediencia irrestricta a las normas sociales. Un señor que perdonara a un esclavo fugitivo, especialmente uno que hubiera robado o causado perjuicio, podría ser visto como débil o incapaz de mantener el orden en su casa. El sistema de esclavitud dependía de una disciplina rígida, y cualquier demostración de misericordia era interpretada como un riesgo a la estabilidad social. Sin embargo, el Evangelio de Cristo introdujo una nueva visión sobre el perdón. Jesús enseñó que el perdón no es solo una opción, sino un mandamiento esencial para aquellos que desean seguir a Dios. En el Sermón del Monte, Él dijo: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará». Mateo capítulo 6, versículo 14. Este principio revolucionario no solo desafiaba las normas culturales de la época, sino que también establecía un estándar más elevado para los cristianos. En el caso de Filemón, Pablo sabía que el perdón de Onésimo sería visto como un acto de gran coraje y sacrificio. Filemón no solo necesitaría superar las expectativas sociales, sino también demostrar una fe madura que colocaba los valores del reino por encima de su reputación o estatus. Al aceptar a Onésimo de nuevo como hermano, Filemón estaría proclamando que su identidad en Cristo era más importante que su posición como Señor. Pablo también aborda el perdón de manera práctica. Él ofrece a Filemón la oportunidad de perdonar a Onésimo como una expresión de su propia experiencia de perdón en Cristo. El apóstol recuerda que todos los cristianos son deudores ante Dios y que el perdón recibido debe reflejarse en nuestras relaciones. Este enfoque transforma el perdón en un acto de adoración y obediencia, en lugar de un mero gesto personal. La carta de Pablo a Filemón es una poderosa demostración de cómo el Evangelio redefine valores y comportamientos. Muestra que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fuerza espiritual, y que su práctica puede transformar vidas, comunidades e incluso estructuras sociales enteras. Filemón es presentado en las Escrituras como un hombre de fe, amor y generosidad, cualidades que lo convirtieron en un ejemplo de liderazgo cristiano en su comunidad. Su casa era un lugar de reunión para los cristianos en Colosas, y él desempeñaba un papel esencial en la formación espiritual y el fortalecimiento de la iglesia local. Pablo lo elogia por su capacidad de refrescar los corazones de los santos, una expresión que refleja su disposición a alentar y cuidar a aquellos a su alrededor. Filemón, capítulo 1, versículo 7. Como líder, Filemón enfrentaba desafíos únicos. Ser cristiano en una sociedad predominantemente pagana exigía coraje y compromiso, especialmente para alguien de su posición social. Él no solo sostenía a la comunidad cristiana con sus recursos, sino que también demostraba un carácter piadoso que inspiraba a otros a seguir a Cristo.
Sin embargo, la carta de Pablo muestra que incluso los líderes ejemplares necesitan ser desafiados a crecer espiritualmente. La solicitud de Pablo para que Filemón perdonara a Onésimo representaba una prueba de liderazgo y madurez espiritual. Perdonar a un esclavo fugitivo y recibirlo como un hermano en Cristo no era una decisión fácil, pero Pablo creía que Filemón era capaz de demostrar esa grandeza de espíritu. Su respuesta no solo afectaría a Onésimo, sino que también serviría como un ejemplo para toda la comunidad cristiana en Colosas, que observaría atentamente cómo aplicaría las enseñanzas de Cristo en una situación tan compleja. Filemón también ejemplifica la tensión entre las responsabilidades terrenales y los valores celestiales. Como señor de esclavos y líder en su casa, era visto como una figura de autoridad y justicia, pero como cristiano estaba llamado a vivir según los estándares del reino de Dios, donde el amor y el perdón superan las convenciones sociales. Su respuesta al llamado de Pablo mostraría si estaba dispuesto a poner el Evangelio por encima de sus propias expectativas y derechos. En el Nuevo Testamento, Filemón es un ejemplo de cómo los líderes cristianos pueden ser instrumentos de reconciliación y transformación. Su historia nos recuerda que el liderazgo cristiano no se trata de poder o posición, sino de servir a los demás con amor, humildad y fe. La reconciliación entre Filemón y Onésimo es el clímax de la carta de Pablo y un ejemplo poderoso del impacto del Evangelio en la vida humana. En un mundo dividido por barreras sociales, culturales y económicas, el acto de Filemón, perdonar y acoger a Onésimo como hermano en Cristo, era una demostración clara de cómo el mensaje de Jesús rompe estas divisiones. La reconciliación, en el contexto cristiano, no es solo un ajuste temporal de diferencias. Ella es una restauración completa que refleja la reconciliación entre Dios y la humanidad a través de Cristo. Al apelar a que Filemón recibiera a Onésimo de vuelta, Pablo muestra que la verdadera reconciliación se basa en la gracia y no en el mérito. Onésimo, como esclavo fugitivo, no tenía nada que ofrecer a Filemón. Pero la intercesión de Pablo y la transformación del Evangelio le dieron una nueva identidad y una nueva relación con su Señor. Este acto de reconciliación no era solo un evento privado, tenía implicaciones públicas. La iglesia en Colosas, que se reunía en la casa de Filemón, ciertamente estaría consciente de la situación. Al perdonar a Onésimo, Filemón estaría proclamando que el poder del Evangelio es mayor que las divisiones impuestas por la sociedad. Este testimonio impactaría no solo a la comunidad local, sino también a los cristianos de otras regiones que oirían sobre esta historia de perdón y restauración. La reconciliación entre Filemón y Onésimo también ilustra el papel de los cristianos como agentes de paz y unidad. Pablo, como mediador, desempeñó un papel crucial, mostrando que la reconciliación a menudo exige la intervención de terceros que ayuden a restaurar relaciones rotas. Esta intercesión refleja el ministerio de Cristo, que reconcilió a la humanidad con Dios y nos llamó a ser embajadores de la reconciliación en el mundo. La reconciliación es un recordatorio de que, en Cristo, nuestras fallas no nos definen. Así como Onésimo fue restaurado, todos somos llamados a vivir como nuevas criaturas, dejando atrás nuestro pasado y abrazando la nueva vida que tenemos en Cristo. La relación de Pablo con Filemón y Onésimo es un ejemplo vivo del amor fraternal enseñado en el Evangelio. Pablo no solo proclamaba esta verdad en sus cartas, sino que la vivía en sus acciones, demostrando que el amor cristiano va más allá de las palabras y se manifiesta en sacrificios concretos. Él intervino en la situación de Onésimo con profundo cuidado, asumiendo para sí la responsabilidad de reconciliar a dos personas en conflicto. Esta intercesión refleja la esencia del Evangelio, en el que Cristo tomó sobre sí nuestras culpas para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. El tono de la carta de Pablo a Filemón demuestra su respeto y sensibilidad.
Él no ordena, sino que apela, reconociendo que el perdón verdadero debe ser dado voluntariamente, como un acto de amor. Él comienza la carta exaltando a Filemón, reconociendo sus virtudes y expresando gratitud por el impacto que él ya tenía en la vida de la Iglesia. A continuación, Pablo presenta su pedido con humildad, colocándose al lado de Filemón como un hermano en Cristo y enfatizando que Onésimo ahora comparte esa misma fraternidad espiritual. Además, Pablo no solo apela a Filemón, sino que también se compromete personalmente. Se ofrece a saldar cualquier deuda que Onésimo haya dejado, eliminando cualquier obstáculo que pudiera dificultar el perdón. Esta actitud sacrificial es una aplicación práctica del amor fraternal, pues Pablo está dispuesto a asumir los costos de la reconciliación, incluso en sus limitaciones como prisionero. El amor fraternal practicado por Pablo también es evidente en su relación con Onésimo. Él lo llama mi hijo y mi corazón, revelando un vínculo íntimo y paternal. Esta relación muestra que para Pablo, Onésimo no era solo un esclavo arrepentido, sino un alma preciosa y un colaborador en el reino de Dios. El cuidado de Pablo por Onésimo refleja su visión del valor intrínseco de cada persona, independientemente de su posición social o pasado. A través de esta carta, Pablo nos enseña que el amor fraternal no es opcional para los cristianos, sino una demostración práctica de la fe. Él desafía a Filemón a vivir este amor al perdonar y acoger a Onésimo, y desafía a cada lector a aplicar los mismos principios en sus propias relaciones. La transformación de Onésimo y su reconciliación con Filemón tuvieron un impacto que ultrapasó los límites de su época. Aunque las Escrituras no nos den detalles sobre lo que sucedió después de que Filemón recibió la carta de Pablo, la tradición de la Iglesia sugiere que Onésimo no solo fue aceptado de vuelta, sino que también se convirtió en un líder importante en la comunidad cristiana. Esta posibilidad refleja el poder del Evangelio de no solo redimir, sino también capacitar a aquellos que han sido transformados por él. La tradición cristiana identifica a Onésimo como el mismo que más tarde se convirtió en obispo de Éfeso, una de las iglesias más influyentes del primer siglo. Si esto es cierto, su vida es un testimonio de cómo Dios puede usar a personas de orígenes humildes y pasados marcados por errores para cumplir grandes propósitos. Onésimo, que antes era un esclavo fugitivo, se convirtió en un líder espiritual, impactando generaciones con su testimonio de redención y gracia. El testimonio de Onésimo también destaca el papel de Filemón en promover esta transformación. Al perdonar y restaurar a Onésimo, Filemón no solo reconstruyó una relación rota, sino que también abrió camino para que Onésimo floreciera en su nueva identidad en Cristo. Este acto de perdón y reconciliación sirvió como un ejemplo para la comunidad cristiana, mostrando que el reino de Dios es un lugar donde nadie es definido por su pasado. La historia de Onésimo es un recordatorio poderoso de que Dios usa las circunstancias más improbables para realizar sus planes. Su fuga, que parecía un error irreparable, fue utilizada por Dios para conducirlo a la fe y a un propósito mayor. Él pasó de esclavo fugitivo a siervo de Cristo, mostrando que el Evangelio no solo transforma vidas, sino que también redime historias. Hoy, Onésimo continúa inspirando a cristianos en todo el mundo. Su vida es una prueba de que, en Cristo, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de alguien que se entrega completamente a Él. El perdón es una de las marcas más distintivas de la comunidad cristiana y uno de los temas centrales de la carta a Filemón. Pablo presenta el perdón como un imperativo para los seguidores de Cristo, no como una opción o un gesto condicionado al arrepentimiento del otro. Él basa este principio en la propia obra de Cristo, que perdonó nuestros pecados mientras aún éramos pecadores, llamándonos a seguir su ejemplo de gracia y misericordia. Romanos, capítulo 5, versículo 8. En la comunidad cristiana, el perdón es fundamental para la unidad y el amor fraternal. Sin él,
las relaciones se deterioran y la comunión se compromete. Pablo entendía que la reconciliación entre Filemón y Onésimo sería más que un acto individual, sería un testimonio para toda la iglesia en Colosas. Al perdonar a Onésimo, Filemón mostraría que el Evangelio no es solo una teoría, sino una realidad práctica que transforma la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. El perdón también exige un sacrificio emocional y muchas veces social. Para Filemón, perdonar a Onésimo significaba renunciar a su autoridad como señor eire en contra de las expectativas culturales. Sin embargo, Pablo le recuerda que la recompensa del perdón es mucho mayor: restauración, paz y una nueva comprensión del amor de Dios. El acto de perdonar es en última instancia un reflejo de la obra de Dios en nuestras vidas. Además, el perdón en la comunidad cristiana es un testimonio poderoso para el mundo. En una sociedad marcada por divisiones, rencor y venganza, la disposición a perdonar revela la presencia de Cristo y el poder transformador del Evangelio. El perdón demuestra que, en Cristo, incluso las relaciones más quebradas pueden ser restauradas. La carta de Pablo a Filemón es un recordatorio constante de que el perdón no es solo un beneficio para quien lo recibe, sino también una liberación para quien lo concede. Permite que ambos experimenten la verdadera libertad que solo se encuentra en Cristo. La carta a Filemón es una de las más pequeñas del Nuevo Testamento, pero su impacto es profundo y duradero. Más que una correspondencia personal, es un testimonio vivo de cómo el Evangelio transforma vidas y relaciones. Pablo utilizó palabras simples, pero poderosas, para transmitir verdades universales sobre el amor, el perdón y la reconciliación. Nos recuerda que el cristianismo no es solo una creencia, sino una forma de vida que exige valentía para amar y perdonar, incluso en las situaciones más difíciles. El legado de la carta radica en su relevancia atemporal. En una sociedad donde la justicia a menudo se entiende como retribución, el mensaje de Filemón nos desafía a adoptar la gracia como fundamento de nuestras acciones. Nos llama a vivir como ciudadanos del reino de Dios, donde los valores de amor e igualdad superan las convenciones humanas. La carta también es un ejemplo de la sabiduría pastoral de Pablo. No escribió solo para resolver un conflicto, sino para mostrar a la iglesia de Colosas y a la iglesia de todas las épocas cómo el Evangelio se aplica a las situaciones prácticas de la vida. Su capacidad para meditar, llamar y enseñar revela un líder que entiende el corazón de Dios y lo aplica a las necesidades del mundo. A lo largo de los siglos, la historia de Filemón, Onésimo y Pablo ha inspirado a los cristianos a buscar la reconciliación en sus propias vidas. Nos enseña que nadie está más allá de la redención y que en Cristo podemos superar las barreras que nos separan. Ya sea en conflictos familiares, en divisiones dentro de la iglesia o en heridas sociales profundas, el mensaje de la carta a Filemón continúa resonando como una invitación al amor y a la restauración. La carta a Filemón es un testimonio del poder del Evangelio. Muestra que Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos llama a ser instrumentos de reconciliación unos con otros. Ese es el verdadero legado de la carta, un mensaje de esperanza que continúa transformando vidas y comunidades, generación tras generación.